La trama oculta de Vicentín. Y ahora sí, recuperamos la comunicación con Carlos Delfrade, diputado provincial santafesino, integrante de la comisión investigadora que ha creado justamente la legislatura de Santa Fe, de esta empresa, una empresa de muchísimos años. Yo quiero hablar un poco de lo que encontraron allí, más allá de responderle al diputado Petri, que tiene sus ideas y expone lo que pretende o lo que le mandan a exponer. Me gustaría escucharte, Carlos, respecto de lo que ustedes hallaron. Nosotros lo que descubrimos, Mauro, en relación a este seguimiento que hemos hecho en los últimos meses, es que en los últimos 3 años Vicentín produjo un fenomenal proceso de recepción de créditos del Banco Nación, que en noviembre del año 2019, cuando ya se había alertado desde el Banco Central de la República Argentina que Vicentín ya estaba en riesgo número 4, con lo cual era imposible que se le diera con tanta facilidad los créditos. En noviembre del 2019 recibe nada menos que 26 créditos en ese mes que tiene 30 días, con lo cual con días hábiles no alcanza la cantidad de días hábiles para recibir tantos créditos. Ahí fueron 86 millones de dólares, noviembre del 2019, a días de lo que llamaron estrés financiero como cesación de pagos. Descubrimos también, por documentación entregada por la propia empresa, por el señor Sergio Nardelli, que hoy se reunió con el presidente de la Nación, que el proceso de endeudamiento con el Banco Nación tenía hasta el año 2002 30 millones de dólares, que del 2002 al 2015 eso aumenta 130 millones de dólares más, con lo cual se va a 150 millones de dólares. Pero del 2015 al 2019, de 150 millones de dólares va a 300 millones de dólares. Es decir, que lo duplican en los años del macrismo. Y eso de noviembre del 2019, de que hasta los sábados y los domingos parece que le daba crédito al Banco Nación por orden de Javier González Fraga, que recibía indicaciones precisas del expresidente Mauricio Macri, marca 2 corrupciones. La corrupción empresarial, que desvió el eje de la historia de Vicentín, que en 91 años creció con la producción industrial, pero que en los últimos 3 años, dicho por el propio Sergio Nardelli a los integrantes de la comisión, llegó a tal velocidad, tal dinámica empresarial, como él lo dijo, que por semana tenían que ir levantando deudas de 100 millones de dólares. Por semana. Una dinámica que solamente es imaginable en un pedacito de la película El Lobo de Wall Street. Por lo tanto, Vicentín, en los últimos años, de acuerdo a la matriz propia del macrismo, que fue destruir el derecho laboral en la Argentina, la producción industrial y ser, a partir de esto, la famosa política de la dictadura militar de hacer de la Argentina un paraíso financiero, Vicentín se adecuó a esa política y dejó de lado la producción industrial que lo caracterizó durante 87 años y se metió en la bicicleta financiera. Bicicleta financiera que hoy está siendo investigada en la justicia paraguaya, en donde hay una causa por lavado de dinero y fuga de capital. A eso quería ir, Delfrade. Por 200 millones de dólares. A eso quería ir, Delfrade. Se presentó ante la justicia la UIF como querellante para investigar esto. Me puede ayudar acá Néstor en esto. Creo la unidad de información. La unidad de información financiera, que es la que precisamente investiga estos temas de lavado. Gran parte de lo que está usando la unidad de información financiera es lo que estaba en el informe originario que elevó el mismo Claudio Lozano, el director del Banco Nación, en donde señalaba, por ejemplo, la triangulación, o sea, la exportación informal, ilegal, de soja vía Uruguay y también las dos cosas, y también el envío de soja de forma absolutamente irregular a Paraguay para volver a ser reingresada a la Argentina para no pagar IVA, retenciones y etcétera. ¿Qué sabes de esto? Hay una firma que es una offshore panameña que constituye Vicentín allá por el año 2005 que llama Nacadie Oversea. La constituye desde esa sucursal que tiene Vicentín en el Uruguay. Va a Panamá y ahí comienza ese negocio financiero que se profundiza de una manera descomunal durante los años del macrismo. Pero es tan alevoso lo que hacen y lo que está investigando la justicia paraguaya en un informe que nos remitieron a la Comisión de Seguimiento de Vicentín, donde están todos los partidos políticos representados, y esa es una gran fortaleza,
llega un documento de Paraguay en donde se demuestra que esa offshore panameña se constituye después en el Uruguay y después toma el nombre de Nacadí Comercial, constituyéndose el 3 de diciembre de 2019, 2 días antes de la declaración del estrés financiero, en una dirección que es Hipólito Yrigoyen 294 Reconquista. Esa dirección es la sede del frigorífico Friar. Parte del grupo Vicentín, digamos. Esto es muy grosero. ¿Por qué? Porque el frigorífico Friar también aparece mencionado en una causa que para nosotros es una causa hermana de esto que se está investigando, que es la causa que se le siguió al expresidente de la Cooperativa de Trabajo Portuario de Puerto San Martín, que está pegadito a la zona del puerto de Vicentín. El vino caliente. El vino caliente, el personaje real de lo que fue el Tigre Verón en esa serie que se hizo en el año 2019, antes de las elecciones, en donde fue denunciado por narcotráfico, lavado de dinero, subfacturación, todas causas que bien podrían entrar en esta causa penal que se está investigando sobre Vicentín. ¿Por qué? Porque en esa causa figura que el señor Gustavo Nardelli iba a ser candidato a gobernador por la fuerza política del ingeniero Macri en la provincia de Santa Fe, produjo una serie de negocios catalogadas por un juez federal de Campana en la provincia de Buenos Aires como lavado de dinero junto. El doctor González Charbay. González Charbay es el juez. A través del frigorífico Friar. Ahí aparece de nuevo Friar vinculado a todo esto. Y dicen además en esa causa federal el juez, no un dirigente de izquierda, no un escritor, lo dice el juez federal, que ese dinero iba a parar a un paraíso fiscal que eran las Islas Vírgenes de Gran Bretaña. Con lo cual, si se unen las causas, vamos a ver que la subfacturación de exportaciones, la subfacturación de ganancias, los intentos de lavado de dinero vienen desde hace mucho tiempo. A ver, negro, Cabezón, yo te conocí a vos hace como 20 años y fue la primera vez que escuché hablar de la palabra Vicentín como gran grupo, la escuché de tu boca cuando planteabas esto que ahora se está empezando a corporizar. En aquel momento muchos te miraban, te decían, bueno, sí, escribe bien, escribe lindo, es un poeta, pero no tiene información. Y vos denunciaste tempranamente que por las terminales portuarias de Rosario salía y entraba un montón de droga al litoral argentino y a la República Argentina. Y me imagino que apuntás hoy a demostrar cuál es la vinculación entre estas causas de narcotráfico, el lavado de dinero que se hizo carne, sobre todo en tu ciudad, en tu querida Rosario, en donde se construyeron cantidades enormes de edificios muy lujosos con dinero que no se sabe de dónde salió. Sí, porque lo que nosotros decimos, que acá está la contracara, esta es una moneda de dos caras. Por un lado, lo que produce Vicentín, este proceso de lavado de dinero, porque no puede decir hasta el día de la fecha que hizo con los 300 millones de dólares del Banco Nación. La contracara es lo que entra y lo que sale por los puertos, que durante la época del macrismo generó el mayor ingreso de armas que desde la Argentina después se exportaba a los carteles brasileños, nada más y nada menos que eso, denunciado en la época incluso del macrismo. Es la contracara, por eso hay que investigarlo, pero te doy dos hechos más concretos de cómo el Estado Nacional siempre salvó los hechos más oscuros de la historia de Vicentín. Vos vas a contar seguramente un hecho que tiene que ver con el secuestro de 22 personas que eran trabajadores de Vicentín. 14 eran delegados sindicales. Por eso, en su momento, la dictadura le regala en 1979 el puerto en Ricardón, en la zona de San Lorenzo, en esa zona de Puerto San Martín. Ahí empieza su crecimiento exportador. Cavallo, como presidente del Banco Central en 1982, le da a todo el pueblo argentino la obligación de pagarle la deuda externa de Vicentín de $1.900.000. En el año 2001, Vicentín fuga 131 millones de dólares, que ¿quién lo termina pagando? El Estado argentino. Y en la noche anterior al intento de la llegada de la intervención para salvar los puestos de trabajo, para salvar a los productores agropecuarios estafados por Vicentín, el intendente de la ciudad de Avellaneda
el radical de esos radicales que matan a Irigoyen todos los días, Dionisio Escarpín, sale a decir, el representante del Estado Municipal de Avellaneda, le dice a la gente que está convocada allí, en ese exacerbado localismo, le dice, el Estado viene a robar a Vicentín. Sí. Cuando el Estado salió a bancar ciertos hechos como esto de la deuda externa. Permítame, la canción es la misma, parece. Cito 2 puntos que habló usted. Avasallar derechos laborales, la Argentina como paraíso fiscal, y le sumo una voz que no tuvo tanta marquesina. Juan Smith habló de este tema y viene remarcando la cuestión de las hidrovías. La pregunta concreta es que quienes están en contra de todo lo que sea rescatar a Vicentín hablen de ideología. ¿Tiene que ver con toda esta historia de el que piensa pierde en la Argentina? Sí, y además la otra cuestión, que el Estado está para las culpas de las fiestas privadas. Y eso está mal. Para trabajar de culpable. Claro, porque en realidad acá no es que el Estado viene a robar a Vicentín, es al revés. Si acá hay un ladrón, es esta última administración de Vicentín que le está robando al Estado. Porque Vicentín se hizo grande, y esto se lo digo en la cara, a la maravillosa gente trabajadora de Reconquista y Avellaneda que conocemos hace más de 20 años, que se hizo grande no por los empresarios, se hizo grande por los trabajadores, que generación tras generación hicieron grande a Vicentín, por los productores que están detrás de ese número que parece tan frío, que es 2.368, que son los acreedores que tiene el concurso. Mirá. 2.200 de ellos son productores verdaderos del campo real. Total. De esa entelequia de una oligarquía rancia que ya no existe, que se llama sociedad rural, que sale a decir que está mal que el Estado banque a los trabajadores y a los productores. Si no lo hacía el Estado, ¿quién diablos lo iba a hacer? Bueno, está claro. Mirá, vos preparamos acá en la producción, mirá lo que es esto que te vamos a mostrar. Me parece que no hay que sacar el grafo, porque si no se tapa la mitad de Vicentín. Sacame el grafo. Ahí está, mirá. Mirá que hay que tapar la mitad de Vicentín. Y te queda un poquito todavía. No entra ni en la pantalla. Todas estas son las empresas que abarca este holding. Este holding que se llama Vicentino, que todos conocemos como Vicentín. Sí. Mirá, se va cerrando el plano porque no entran en serio. Mirá lo que parece esto. Que vos ves que parece un... Y tenés toneladas y toneladas de empresas creadas con los objetivos que recién Carlos estaba mencionando. A ver, yo quiero que reparen en las palabras de Carlos Del Frade. Del Frade está hablando no solamente de esta estafa al Banco Nación, sino de una historia larguísima en donde hubo y está involucrados delitos como lavado de activos, complicidad para ese lavado de activos de sectores ligados al narcotráfico. Bueno, pará. La que te vamos a contar en un rato y que Carlos la anticipó, la participación en la represión ilegal, con el secuestro y la desaparición de trabajadores que integraban la comisión interna. De esto te hablamos cuando hablamos de la historia de Vicentín. Y me parece que es lo más significativo que tenemos para mostrarles. No solamente esta discusión que proponía Petri de si no, bueno, es que la plata, que el concurso, que el juez, que hubiera esperado hasta agosto. Anita, vos querías preguntarle algo a Carlos. Sí, estaba pensando mientras él hacía todo este reconto, ¿no? de la situación, todo el raconto. Recién hablábamos con Aníbal Fernández y le preguntábamos si iba en línea con lo que venía planteando desde el principio Claudio Lozano, ¿no? Y hoy escuchamos una entrevista que le hizo Mauro Federico a la mañana en la radio y él decía, basta, ya no hay que pensar si se expropia o no se expropia. No, a partir de ahora hay que estar en el siguiente paso, que es los lineamientos finos de lo que va a ser la expropiación. Hay que ir por ahí a partir de ahora. Yo creo que lo que hay que profundizar, por eso hoy me quedé preocupado cuando lo escuché por primera vez al gobernador Perotti hablar de la cuestión de Vicentín. Vicentín es la empresa más importante de Santa Fe, nos hubiera gustado que el gobernador hablara antes. Hoy lo escuché después de la reunión, en donde no mencionó en ningún momento la palabra investigación. Yo creo que antes de saltar a ese momento que es imprescindible que sea una discusión democrática, transparente, en donde se respeten por sobre todas las cosas los intereses santafesinos, para nosotros eso es vital en esa etapa que vos estás hablando. Sí. Pero el proceso de la intervención para profundizar la investigación es fundamental. Tenemos que saber
quiénes fueron los funcionarios corruptos del gobierno de Macri que habilitaron créditos millonarios en dólares hasta los domingos a la madrugada. Está muy bien, del Frade, pero espéreme un segundo. Usted está diciendo y también, discúlpeme, déjeme terminar la idea. Y también saber los nombres de los empresarios corruptos que fueron en contra de la propia historia de Vicentín. Nosotros tuvimos como presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario al señor Alberto Paduán, que venía de Vicentín y por lo tanto era algo así como un prócer cívico en la provincia de Santa Fe, que establecía quiénes pagaban impuestos y quiénes no en la provincia de Santa Fe. Y ese tipo está mencionado en todo esto. O el señor Gustavo Nardelli, vinculado a varias causas con el lavado de dinero y la fuga de capital. Sí, está bien, del Frade, pero usted dijo algo muy importante. La privada de las grandes empresas no puede ser bancada por el Estado. Está bien, pero lo entiendo, pero hay algo central que usted acaba de decir. Hacerse cargo de lo que le debe al Banco Nación. Sí, del perdón. Frade, escúcheme un segundo lo que le voy a preguntar. Usted dice que el gobernador Perotti no quiere la expropiación. Yo estoy convencido que no la quiere. ¿Y eso significa que entonces la empresa puede no expropiarse? Claro, por eso salió a no hablar prácticamente de expropiación. Salió a decir que el presidente de la Nación puede escuchar nuevas posibilidades. ¿Pero usted qué información maneja? ¿El presidente de la Nación? No, simplemente la información que yo manejo es lo que lo escuché decir al gobernador Perotti cuando salió de esa reunión que fue televisado acá en Rosario. La intención que manifestó Perotti cuando salió de la reunión no era la misma, ni que expresó esta mañana Claudio Lozano, ni la que hoy nos contaba Aníbal Fernández, con el que hablábamos al principio del programa. Carlos, como siempre, sos muy claro para explicarte y además con un bagaje de información y además con una representación institucional que te ha otorgado el pueblo de Santa Fe para que hoy seas uno de los diputados que mayor honor le hacen a esa representación del pueblo santafesino. Te mando un abrazo enorme y gracias. No, un abrazo grande y le quiero mandar un saludo muy grande a la gente común de Reconquista y de Avellaneda, que no se deje mentir. Una cosa es defender el trabajo y la producción y otra cosa es defender a empresarios chantas. Un abrazo, negro. ¡Atención!